tardes, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a examinar el tema procesos termodinámicos. ¿Qué es lo que vamos a tratar precisamente en este tema? Nosotros sabemos que, según la primera ley de la termodinámica, el calor ingresa a un sistema y sale en forma de trabajo. Lógicamente, en esos procesos ocurren diferentes situaciones. Ahora, el calor no simple y sencillamente se transforma en trabajo de la nada, sino que sigue procesos termodinámicos. Precisamente estos procesos son los que nos ocupan en esta mañana. Comencemos definiendo lo que es un proceso. Bueno, es una transformación en la que un sistema intercambia energía con su entorno, pasando de un estado inicial de equilibrio a otro estado final de equilibrio. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva a establecer que un proceso es una transformación, y esa transformación lleva diferentes situaciones donde las variables se comportan correspondientemente a las circunstancias que se están dando dentro del sistema. Veamos entonces qué tipo de proceso vamos a encontrar. Encontramos los procesos reversibles, que son aquellos que el sistema puede cambiar de estado inicial a otro estado final a través de numerosas etapas en equilibrio. Estas etapas aparentemente son reversibles. Ahora, esto es prácticamente idealismo. ¿Por qué razón? Porque lo real no es así, sino que los procesos termodinámicos van conforme a características, y estas características van a variar conforme se comporten las variables. Entonces los procesos reversibles más que todo son situaciones ideales, es decir, como nosotros esperamos que se comporten los sistemas. Entonces lo consideramos no natural y lo consideramos ideal. Ahora, los procesos por lo general irreversibles son aquellos que no pueden invertirse, es decir, estos ocurren espontáneamente, sin aviso previo, y no se pueden regresar en la condición anterior. De esta manera es como funcionan los procesos termodinámicos. A esto le llamamos natural, puesto que es lo más real dentro de la termodinámica. No podemos nosotros establecer como ideal aquellos procesos que muchas veces son forzados, sino que vamos a establecer aquellos espontáneos que se dan en la naturaleza y que no tienen aviso previo. Entonces, dentro de los procesos vamos a ver condiciones controladas y condiciones espontáneas, y precisamente vamos a obtener de estas condiciones algunos aspectos que son necesarios que resaltemos sobre el estudio de los procesos. Bien, ahora en sí, ¿qué son los procesos termodinámicos? Analicemos esto de una forma bastante lenta. El primer proceso que vamos a analizar es el proceso isocórico. El prefijo iso significa igualdad. Entonces nosotros podemos establecer esa igualdad como una constancia. ¿Por qué lo podemos establecer así? Porque establece una igualdad en condiciones iniciales y en condiciones finales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si el proceso isocórico habla de un volumen constante, eso quiere decir que el volumen permanece igual tanto en las condiciones iniciales del proceso como en las condiciones finales. Es decir, no ocurre ninguna variante, no ocurre ninguna variación, en este caso en el proceso isocórico, que se refiere específicamente al volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso? Bueno, ocurre que tenemos un volumen constante y la variación del volumen la vamos a considerar cero. Ahora, ¿cuál es la relación que existe en este proceso y el trabajo? Vamos a decir que en este proceso el trabajo es cero. Pero, ¿cómo podemos explicar eso de una manera más amplia? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una olla de presión. Todas las variantes que se den del proceso isocórico van a suceder en las condiciones controladas. Este es el primer proceso con condiciones controladas. Si usted nota, esta olla de presión va a tener
una situación más que todo controlada. ¿Y cuál es? El volumen. Todo lo que ocurra dentro de la olla está encerrado en un volumen y este no se puede expandir. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a tener cambios en el volumen porque el volumen está limitado precisamente a el volumen de la olla de presión. Entonces, si no hay variabilidad en el volumen, entonces no hay mayor desplazamiento, debido a que este sistema es un sistema aislado que no tiene mayor relación con el entorno, ya sea compartiendo energía, ya sea compartiendo materia. Ahora, ¿cómo podemos ver esto de manera gráfica? Aquí lo tenemos. Vamos a decir que la cantidad de calor en el sistema isocórico va a ser igual a la variación de la energía interna. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, tenemos que recordar la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que la cantidad de calor o el intervalo de calor va a ser igual al trabajo más la variación de la energía interna. Así o viceversa, podríamos encontrar la primera ley en algunos otros libros, como la variación de calor va a ser igual a la variación de la energía interna y la variación del trabajo. En este caso, como es una suma, no importa el orden de las variables. Pero si el trabajo es cero debido a que no hay un desplazamiento, ahorita le explico esto, entonces nosotros diríamos Q va a ser igual al trabajo, pero como el trabajo es cero, ponemos cero más la variación de la energía interna. Entonces Q sería igual a la variación de la energía interna, puesto que el trabajo es cero. Veamos esto de manera gráfica. Recuerdo una pregunta de un estudiante. Él preguntaba, ¿cómo es posible que puede haber un trabajo si teníamos nosotros la idea mecánica que los trabajos por lo general se dan en horizontal, no en vertical? Bueno, aquí podemos analizar eso de esa interesante pregunta. Vamos a fijar este punto de esta línea punteada. Si usted se fija en X aparece el volumen. Entonces el proceso inicia acá y el proceso termina acá en el punto 2. Si usted se fija, lo único que ha variado es la presión. Quiere decir que el proceso comenzó con un volumen y si el volumen hubiese aumentado tendríamos otro valor por acá o en otra posición, pero una posición diferente a esta. Pero no lo hay. ¿Por qué razón? Porque el volumen permaneció constante. ¿Qué es lo único que cambió? La presión, porque la presión en un principio estaba en este punto y al final del proceso está en este otro punto. Si usted se fija, el recorrido que se ha establecido del volumen es en Y, perdón, de la presión es en Y, y el del volumen es en X, y en las variables X no ha habido ningún cambio, solamente en Y, puesto que solamente la presión ha tenido un cambio. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo un proceso isocórico. Ya en clases presenciales hemos definido un poco sobre estos procesos, más que todo aplicándolo a las leyes de los gases ideales. Entonces, si usted se fija, la presión ha cambiado en relación a la temperatura. Tenemos que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1 y eso es lo ideal. Si usted se fija, aquí estamos analizando presión en relación a temperatura si el volumen permanece constante. Entonces estamos hablando específicamente de la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Que aplicamos a los gases ideales. Entonces aquí podemos verificar nosotros de manera gráfica por qué decimos que el trabajo es cero y por lo tanto la cantidad de calor va a ser equivalente a la variación de energía del sistema. Lógicamente, si la presión cambia en una condición a otra y esta cambia de manera proporcional o directamente proporcional a la temperatura, vamos a tener una variación de energía interna. Entonces esa variación de energía interna va a ser proporcional a la cantidad de calor, puesto que el trabajo es igual a cero. Esa es la relación que yo quiero que ustedes comprendan, es decir, la aplicación al trabajo en estos procesos termodinámicos. Bueno, habiendo analizado el primer proceso, analicemos el segundo proceso.
A este proceso le llamamos proceso isotérmico. Entonces nosotros recordamos, el prefijo iso significa igualdad, térmico viene de temperatura. En este caso lo que se va a mantener igual, es decir, lo que no va a variar es la temperatura. Este proceso ocurre a temperatura constante, de tal manera que no hay cambio en la energía interna del sistema. Esto es bastante interesante. Vamos a decir que la energía interna del sistema, es decir, la variación de la energía interna del sistema va a ser igual a cero. ¿Por qué vamos a establecer eso? Bueno, si la temperatura no cambia, entonces no va a haber modificación en la cinética de las moléculas dentro del sistema. Y si no hay modificación en la cinética de las moléculas que pertenecen al sistema, entonces no vamos a tener variación en la energía interna. Veamos este ejemplo. Tenemos un émbolo. Si nosotros aplicamos energía calorífica al émbolo, lo que vamos a hacer es que el émbolo se va a desplazar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Lo único que va a cambiar es el volumen en relación puede ser a la presión, pero la temperatura va a permanecer constante. Es decir, no vamos a tener una variación de la temperatura. ¿Por qué razón? Nosotros vamos a tener una temperatura constante y si aplicamos calor, lo que va a variar es la presión. Y la presión va a obligar a que el volumen crezca o decrezca. Como son directamente proporcionales, la presión y la temperatura, entonces podemos decir, bueno, si la temperatura aumenta, en este caso no podemos nosotros establecer un cambio de temperatura. Pero si hay una variación en la presión, entonces el volumen se va a ver obligado a cambiar, pero no en sí la temperatura. ¿Cómo podemos explicar esto de una manera gráfica? Bueno, acá lo vamos a analizar. En este caso vamos a decir que Q va a ser igual a el trabajo y que precisamente la variación de la energía interna va a ser igual a cero. ¿Por qué razón? Bueno, si la primera ley establece que Q es igual al trabajo más la variación de la energía interna, entonces como no hay carencia, mejor dicho, de variación en la temperatura, eso nos dice que no va a haber modificación en la energía interna o que la variación de la energía interna va a ser cero. Entonces nosotros aplicando la primera ley de la termodinámica decimos, bueno, si Q o delta Q va a ser igual al trabajo más la energía interna o la variación de la energía interna, pero esta es igual a cero, entonces Q va a ser igual a W. En el caso, la cantidad de calor va a ser equivalente al trabajo desarrollado por el sistema. Aquí lo podemos ver nosotros de manera específica. Si usted se fija, tenemos una temperatura constante. Entonces tenemos un volumen 1 y si usted se fija vemos un volumen relacionado con una presión 1. Esa presión 1 se relaciona con una temperatura 1, pero ambas son iguales. Quiere decir que al final del proceso la temperatura no va a haber cambiado, no va a haber variación en ella. Pero la relación volumen y presión, esa sí habrá cambiado. ¿De qué manera? Si usted nota, tenemos una curva decreciente. Esa curva decreciente nos está diciendo precisamente que en la condición de volumen 1 tenemos una presión mayor y que cuando el volumen aumenta, si usted se fija aquí tenemos un volumen aumentando, entonces vemos nosotros que la presión disminuye. Nota usted la relación, si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye. Aquí lo podemos ver en un pistón. Si usted se fija, el volumen aumenta y si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye, mientras las temperaturas se mantienen iguales. Entonces, a ese desplazamiento del volumen, nosotros le vamos a llamar trabajo. Fíjese bien, si usted nota, en este proceso termodinámico sí tenemos movimiento en el eje X y el trabajo va a ser el área bajo esta curva. Miren,
Mientras que en el anterior, si usted se fijaba, no había un desplazamiento en X, sino que el desplazamiento simple y sencillamente se daba en Y. Entonces, aquí sí podemos calcular el trabajo. Pero como no ha habido variación de la temperatura, entonces vamos a decir que el trabajo va a ser igual a la energía interna. Esta energía interna va a ser la relación presión-volumen. Y como son inversamente proporcionales, es decir, si el volumen crece, la presión disminuye. En este caso estamos hablando de la ley de Boyle, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver ya en una aplicación explicado. Y pues de alguna manera nos ayudará a poder interpretar de una manera más adecuada los problemas. Bueno, vamos a ver el siguiente proceso termodinámico. Para el siguiente proceso, nosotros lo vamos a denominar proceso isobárico. ¿Cómo podemos explicar este proceso isobárico? Bueno, el término iso es igualdad, pero en este caso lo que va a estar constante, lo que va a permanecer igual es la presión. Y es un proceso termodinámico que tiene la presión constante. Fíjense bien, lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros ponemos agua a hervir en un recipiente y está tapado, vamos a tener variaciones. La tapadera va a comenzar a moverse y eso nos va a decir o va a ser la evidencia de que se ha roto el equilibrio interno, se ha roto la tensión superficial y la presión atmosférica está teniendo problemas para sostener la condición. Ahora, si nosotros quitamos la tapadera, el cambio de fase se va a dar con tranquilidad y las moléculas se van a liberar con tranquilidad. La presión interna dentro del recipiente va a ser mayor que la atmosférica, la presión atmosférica va a hacerse a un lado y va a empezar a fluir el gas de una manera equilibrada. Entonces, ¿qué quiere establecer eso? ¿O qué quiere decir eso? Mediante se dé todo el proceso y el agua se convierta a gas, la presión va a permanecer constante, es decir, no vamos a tener cambios en la presión. ¿Por qué no vamos a tener cambios en la presión? Porque es un sistema abierto, entonces las moléculas pueden salir libremente, entonces no hay necesidad que la presión sufra alguna variante. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto desde el punto de vista gráfico? De la siguiente manera. Tenemos aquí, si usted nota, la variación de volúmenes. Lógicamente los volúmenes sí van a variar, ¿verdad? Entonces tenemos la condición de volumen 1 y volumen 2. Ahora, desde el momento en que usted ve que hay un movimiento horizontal y que hay una área, en este caso se ve un área rectangular, eso le está diciendo a usted que sí hay trabajo. Podemos calcular un trabajo. Ahora, en esta situación, como la presión permanece constante, ¿quién es la que va a sufrir cambios? La que va a sufrir cambios es la temperatura. Y en este caso, la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial. Si usted nota, ve la relación volumen-temperatura. Y van a ser directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Si el volumen 1 crece, o si el volumen crece, de la misma manera va a crecer la temperatura. Por eso usted ve que la línea es horizontal. Porque la temperatura y el volumen aumentan en la misma dirección. Mientras que la presión, que la vemos aquí simulada, permanece constante. Aquí no va a haber cambio de presión. Bueno, entonces aquí tenemos relación volumen-temperatura. Eso lo vemos nosotros ejemplificado en la ley de Charles, ¿verdad? Que hemos estado analizando. Acá lo vemos como una conclusión bastante interesante. Ahora, fíjese bien, si la presión es constante, la primera ley se va a respetar. Es decir, la variación del calor interno va a ser igual al trabajo, a esto sumándole la variación de la energía interna. Esto se lo digo así, de esta manera, porque es algo que usted ya conoce, ya hemos trabajado la primera ley de la termodinámica en la clase anterior, entonces es algo que nosotros conocemos. Pero el trabajo, ¿cómo lo vamos a calcular? Mire, el trabajo va a ser igual al valor de la presión, que es constante, por la variación del volumen, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a calcular la cantidad de trabajo.
Entonces vamos a decir que el trabajo va a ser igual que la presión, producto o factor de la relación inicial y final de los volúmenes, la variación entre los volúmenes. Y ahí tenemos nosotros las condiciones ejemplificadas en estos dos émbolos pertenecientes a unos pistones. Bueno, analicemos entonces el siguiente caso. Aquí vamos a analizar el último proceso. A este proceso le vamos a llamar proceso adiabático. Y en este caso, en un proceso adiabático, lo que va a permanecer constante es el calor. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, en un proceso termodinámico es adiabático si el sistema no cede ni recibe calor. El ejemplo, digámoslo acá más práctico, es un termo. Ustedes saben que un termo es el ejemplo categórico para hablar de un sistema aislado, que puede ejemplificar de la mejor manera la situación. Un termo es un sistema aislado. ¿Por qué razón? Pues en su entorno pueden haber variaciones de calor, pueden haber disminuciones, pueden haber altas, pero dentro del sistema no va a sufrir ningún cambio el hecho de que de manera externa haya variaciones. Entonces podemos decir que la cantidad de calor va a ser igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos mantenemos en un sistema aislado. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, el calor va a ser igual a cero porque el sistema se niega a recibir calor. Y también el sistema se niega a cederlo. Entonces esto se va a permanecer en cero. Y esto de manera gráfica lo podemos explicar de la siguiente forma. Miren. Si nosotros relacionamos esto con la primera ley, vamos a decir que si Q es igual a cero, bueno, si lo analizamos partiendo de la primera ley de la termodinámica, vamos a decir que si Q es igual a cero, entonces W más delta U va a ser igual a lo siguiente. Miren. Bueno, si Q es igual a 0 y yo despejo el trabajo, esta está sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces el trabajo sería igual a menos la variación de la energía interna, ¿verdad? Este valor va a ser negativo puesto que hemos tenido el despeje que ya hemos establecido. Entonces aquí como que vamos a tener un trabajo negativo, ¿verdad? Un trabajo hecho sobre el sistema, puesto que no hay calor que se derive o que entre al sistema. Más que todo es un trabajo hecho sobre el sistema. Y aquí vemos nosotros la variación. Mire, el volumen va a variar con relación a ¿qué? Con relación a las temperaturas, ¿verdad? Con relación a las temperaturas es que vamos a tener esa relación. Bueno, nos quedamos acá. Tenemos una reunión en Meet donde vamos a tratar de ampliar un poco más y vamos a resolver algún problema.